Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a READE, la organización, el que en un momento determinado haya tenido la idea de poner en marcha estas jornadas. Por otra parte, tenemos presencias destacadas, tenemos al rector con nosotros, tenemos al director general de Innovación, tenemos a responsables de Caja Rural y son ustedes muchas personas, con lo cual está muy bien y creo que tenemos motivos para estar muy satisfechos. Esperemos que la jornada realmente sea eficaz. De lo que venimos a hablar aquí y de lo que trataremos a lo largo de la mañana, de contar algunos ejemplos y contar algunas experiencias, es algo tan sencillo como de una oportunidad. Es decir, en un mundo rural en el que todos tenemos un discurso, un diagnóstico muy preciso, pero sinceramente tampoco conseguimos encontrar soluciones igual de precisas. Ya me gustaría que las soluciones fueran tan precisas como los diagnósticos. Lo que planteamos es un escenario de oportunidad. Los problemas que afectan al medio rural son de una magnitud tan extraordinaria como que no es un problema, es la propia configuración de un modelo social. Nuestra sociedad está cambiando la forma de ver el territorio y está cambiando la forma de conceberse. Por primera vez en la historia de la humanidad hemos superado el porcentaje de población urbana respecto de población rural en el mundo. No en España, en el mundo. Y corremos el riesgo de que la memoria cultural, emocional y simbólica de lo que significa el medio rural poco a poco se vaya perdiendo en las nuevas generaciones. Corremos el riesgo de que el medio rural quede concebido simplemente como un espacio de aprovisionamiento del medio urbano, como una especie de puerta trasera, de jardín de atrás, de sitio donde cogemos alimentos, medio ambiente, naturaleza, aire, agua, incluso valores culturales, valores simbólicos, valores emocionales, pero al que no le debemos nada. Y frente a eso seguimos anclados en las palabras, el despoblamiento, nos falta capacidad, pero no ponemos en marcha recursos. Lo que tratamos de traer hoy aquí es una ventana pequeña a tratar de cambiar todo eso, y una ventana basada en la innovación y en el cambio tecnológico. Yo no soy de los que me siento cómodo con esas visiones del medio rural como un lugar estático, congelado en el tiempo, bonito, perfecto del siglo XIX que no ha cambiado. Yo soy de los que creo que los territorios cambian, que los territorios se modulan, que cambiamos nuestra forma de ser y que no pasa nada porque tampoco en el medio rural cambien cosas. No me siento cómodo con esas visiones anquilosadas que quieren que sigamos haciendo en el medio rural lo de siempre, como siempre y con el aspecto de siempre. No entiendo por qué, si en las ciudades podemos incorporar la tecnología sin ninguna duda y no nos molestan los paneles solares o no nos molestan las conducciones eléctricas por las calles, sin embargo en el medio rural sí molesten. Me parece que no podemos exigirle al medio rural que nos dé todo y que siga viviendo en el pasado. Me parece que tenemos que abrir una ventana a que lo que ocurre en el medio rural sea igual de moderno, igual de innovador, igual de transformador, igual de nuevo que lo que pueda ser el medio urbano. No existe un territorio para la innovación y para lo nuevo, que es la ciudad, y un territorio para lo antiguo, lo que hay que mantener, las tradiciones, la cultura, que es el medio rural. No existe, porque las tradiciones es una información que se transmite, pero no es un rescoldo que se adora. A mí no me gustaría mantener el medio rural como estaba en el siglo XIX, por mucho que fuera bonito, o por mucho que lo recordemos mentalmente en nuestras imágenes, que no tengo claro que fuera bonito. Lo que hoy tenemos, en consecuencia, es una ventana de oportunidad. Tenemos un programa de desarrollo rural con una cantidad razonable de dinero, en que hay pocas cosas, sinceramente, radicalmente nuevas. Y esta es una de ellas. Tenemos una línea específica de innovación. Una línea específica dotada presupuestariamente, porque si no hay pesetas, si no hay pesetas todos son puñetas, no sé cuál era la expresión catalana que lo decía, pero es verdad, si no hay dinero detrás esto es conversación, y para conversar podemos estar mejor en la barra de un bar o tomando una sidra tranquilamente, es un poco pronto, pero bueno, podríamos estar ya. Tenemos una línea nueva dotada presupuestariamente para hacer innovación. Y es para hacer innovación, es decir, no es para hacer o para pagar o para cubrir lo que creamos o lo que pensemos, es para hacer innovación en el medio rural. En consecuencia, es una oportunidad. La organización de estas jornadas tiene un motivo muy simple, es explicar la línea, explicar lo que va a ocurrir y explicar cómo tiene que ocurrir. Porque además, en este caso, además de existir una línea financiera con dinero, existe una forma distinta de gastarlo. Es decir, la forma de gasto es casi tan importante en este caso
como el gasto propiamente dicho. Estamos planteando un escenario de colaboración y de concertación, en que los proyectos no nacen desde la Administración, sino nacen desde la problemática, desde los problemas reales, entendidos como problemas reales por la gente. Y la forma de resolverla se basa en la cooperación, en que trabajen juntos actores diferentes, en que trabaje junto la sociedad, las empresas, las instituciones, las organizaciones y que resuelvan los problemas. A lo largo de la mañana iremos esbozando algunas de las ideas que conforman lo nuevo que queremos hacer. Pero yo en esta introducción simplemente quiero concluir con una pequeña referencia. Lo que hoy planteamos no va a resolver los problemas ni de Asturias ni del medio rural. Pero lo que hoy planteamos es un nuevo tren que pasa por el andén de la estación de Avanzar hacia el futuro. Y ahí me gustaría que cuando pare ese tren en la estación, que será pronto, haya capacidad para poderlo coger. No podemos perder más trenes. Y en esa línea, pues trataremos esta mañana de ilumbrar algunos de las ideas de por dónde pueden venir ese tren y esas vías. Y nada más, muchas gracias. A lo largo de la mañana seguimos hablando.